Su nombre quedó casi borrado de la historia soviética, como si nunca hubiera existido. Pero sus huellas permanecen grabadas en fosas comunes, cementerios secretos y listas interminables de ejecuciones. Fue el hombre que dirigió la mayor maquinaria de terror interno que la URSS jamás conoció. Su nombre es Nikolai Ivanovich Yezhov. Con solo 1,52 metros de estatura, Stalin solía llamarlo mi enano de hierro. Otros lo apodaron el enano sanguinario. Su corta estatura, sin embargo, contrastaba con su brutalidad. Entre 1936 y 1938, durante su mandato como jefe de la NKVD, más de 700.000 personas fueron ejecutadas en la Unión Soviética, miles de ellas en una sola noche. Yezhov no era un simple burócrata cumpliendo órdenes. Fue el arquitecto y ejecutor de la Gran Purga, un capítulo de terror que ni siquiera la URSS pudo olvidar. Nació en 1895 en una pequeña aldea de la provincia de San Petersburgo. Su padre era obrero y su madre campesina. Desde joven se sintió atraído por la disciplina y el orden absoluto. A los 15 años ya trabajaba como aprendiz en una fábrica metalúrgica. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército imperial, pero desertó y se unió a los bolcheviques poco después de la Revolución de Octubre. Su carrera política fue meteórica. Con astucia, fanatismo y obediencia ciega, fue ascendiendo en la estructura del Partido Comunista. Stalin detectó pronto su carácter, un hombre sin escrúpulos, sin vínculos fuertes con ningún grupo, capaz de cumplir cualquier orden sin vacilar. Era perfecto para lo que vendría. En 1936, Stalin decidió que su entonces jefe de la NKVD, Henryk Yagoda, era demasiado blando. Necesitaba a alguien que no dudara, que firmara las órdenes de ejecución sin pestañear. Así, Nikolai Yezhov fue nombrado comisario del pueblo para asuntos internos, el jefe absoluto de la NKVD. En su primer discurso interno, Yezhov dejó clara su filosofía. No importa si 10 inocentes caen junto a un culpable, es mejor eso que dejar escapar a un enemigo del pueblo. Era el inicio del terror sin freno. Bajo su mandato comenzó el periodo conocido como Yezhovshchina, la época de Yezhov. Entre 1937 y 1938, el Estado soviético llevó a cabo miles de ejecuciones diarias. Era el tiempo de las listas negras, de las confesiones forzadas bajo tortura, de las cuotas de ejecución por región. Yezhov diseñó un sistema en el que cada comité regional de la NKVD recibía una cuota mínima de arrestos y ejecuciones. Si no la cumplían, sus jefes eran purgados. Si la superaban, eran felicitados, hasta que les llegaba su propio turno. Miles de funcionarios y militantes comunistas, con cargos de responsabilidad, fueron arrestados y fusilados. Viejos bolcheviques, militares de alto rango, intelectuales, campesinos, polacos, alemanes, lituanos. La represión fue indiscriminada. El crimen, ser considerado enemigo del pueblo. Las pruebas, confesiones arrancadas entre golpes, torturas y simulacros de ejecución. Los interrogatorios se hacían de noche, durante días sin descanso, sin agua ni comida. Cuando el preso firmaba la confesión, era llevado directamente al sótano de la prisión de Lubianka o al campo de fusilamiento más cercano. Una bala en la nuca. El verdugo anotaba la hora. El cuerpo era cargado en un camión y llevado a fosas comunes como Vikivnia, Vinitsia o Kurapati. Luego el verdugo limpiaba su pistola y esperaba al siguiente.
Quienes trabajaron con él decían que era de voz chillona, sonrisa nerviosa y movimientos rápidos. Stalin lo invitaba a su dacha con frecuencia, y Yezhov acudía tembloroso de emoción y miedo. Nunca se atrevió a contradecirlo. Nunca dudó en firmar una orden de ejecución, incluso si se trataba de sus propios subordinados. Era alcohólico y su matrimonio terminó en suicidio. Su esposa, Yevgenia Feigenberg, no soportó el terror en el que vivía ni la brutalidad de su marido. Se suicidó en 1938. Pero en la URSS, la rueda del terror siempre giraba hacia sus propios arquitectos. En 1938, Stalin decidió que Yezhov ya había cumplido su función. Además, había que culpar a alguien por los excesos de la purga. Lavrenti Beria, un político frío y calculador de Georgia, fue nombrado su sucesor. A los pocos meses, Yezhov fue arrestado. Durante los interrogatorios, su antiguo sistema se volvió contra él. Fue golpeado, torturado y humillado. Sus confesiones incluían absurdas conspiraciones, espionaje para Polonia, homosexualidad clandestina, planes de asesinato contra Stalin. Todo lo que él había arrancado a otros ahora era usado contra él. Finalmente, en febrero de 1940, Nikolai Yezhov fue fusilado. Se dice que en su último momento lloraba y gritaba por su vida. Pidió clemencia. Nadie lo escuchó. La bala entró por su nuca, igual que a sus cientos de miles de víctimas. Tras su ejecución, Stalin ordenó que su nombre desapareciera de los libros, sus fotos fueran borradas y sus crímenes atribuidos a su propia locura. El enano de hierro, que había servido con tanto fervor, terminó como una sombra. Pero su huella quedó impresa para siempre en la historia soviética. Hoy, Nikolai Yezhov es recordado como el mayor verdugo interno del régimen comunista soviético, un hombre pequeño que llevó a la URSS a su época más oscura. Su historia es un recordatorio. El terror no necesita gigantes, solo personas dispuestas a obedecer sin pensar. Yezhov obedeció hasta el final, y su final fue el mismo que el de sus víctimas.